darnos cuenta cuál es el origen de todas esas creencias o carencias o que tenemos en un momento determinado. ¿Y cuál es la máscara que más estoy utilizando en este momento en mi vida? Le explicaba a una persona la semana pasada que constantemente estamos en el hacer. Uh-huh. Pero ¿a dónde nos lleva el hacer, Carol? A ocupar nuestra mente, a vivir el momento de lo que estoy haciendo, pero no profundizo. A evadir. Tengo miedo a esa conexión. Uh-huh. Y no es a conectarme con otras personas, tengo miedo a la conexión conmigo. Le huyo a ese encuentro conmigo misma. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Me da muchísimo gusto presentar a nuestra invitada, que es además de invitada, mi amiga del alma, licenciada Silvia Alvarado, y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema las máscaras emocionales que usamos para sobrevivir. Sí, señor, todos, sin excepción, aprendimos a usarlos durante nuestra niñez, a raíz de que en mayor o menor medida cada uno de nosotros recibió o percibió lo que le sucedía como una herida del alma. El rechazo, el abandono, la injusticia y las otras dos ahorita se me están olvidando por la licencia, la traición y abandono, rechazo, injusticia, traición. Bueno, y son 5 y todos tenemos las heridas en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque tenemos mente, porque interpretamos, porque nos sentimos carentes, porque aprendimos a darle muchísimo más valor a nuestra esencia a través de cómo otros nos miraban y nos percibían que a través de lo que realmente nosotros somos. Así que si estás listo para aprender a hacerte cargo de ti, bienvenido, bienvenida, empezamos. Silvuchis, qué alegre que estés nuevamente para hablar de este tema que yo creo que lo podemos tratar en otros 5 años, en 2 años, y dependiendo de esas introspecciones, ese tipo de conocimiento que podamos tener conforme va avanzando el tiempo y las heridas que hayamos ido sanando, vamos a darles otro valor y otra explicación, otra comprensión. Vamos a poderlo interpretar de una manera diferente todo eso que nos pasó. Definitivamente, Carol, es un tema que me ha llamado siempre mucho la atención, porque como dices tú, puede pasar el tiempo, pueden pasar los años, y definitivamente esas heridas se dan en la infancia, salen en la infancia. Y eso es lo que nos conlleva como parte de nuestra historia, como hemos hablado en otras ocasiones, a reaccionar o a hacer lo que somos, definitivamente. Entonces, un punto importante considero que es hacer la reflexión. Yo quisiera como invitar a nuestros escuchas, a quienes nos están viendo en el programa, ¿qué pasó en su niñez? De los 0 a los 7 años. Quisiera invitarlos a que hoy reflexionemos juntos en todos estos procesos, porque no sé, Carol, ¿qué piensas tú? ¿Será que alguien no tiene heridas? ¿Qué opinas tú? No, yo creo que todos tenemos. Por eso lo decía en la presentación, en mayor o menor medida, todos tenemos una herida que fingamos que no existe para minorar el dolor o pintarnos una vida perfecta, podemos negarla o podemos fingir olvido. Porque te oía de los 0 a los 7 años, yo cada vez oigo más gente diciendo que no se acuerdan cosas de su niñez. Y digo, ¿cómo le harán
para no recordarse de cosas de su niñez. Sé que cuando el evento es súper traumático, un mecanismo de defensa te lleva a bloquear eso, porque si no estaríamos sufriendo demasiado. Es demasiado fuerte para vivir con eso tan latente. Pero oía el otro día de un chico que tiene ahorita como 37 años y él de los 0 a los 15 no recuerda nada. ¿Qué pasó? De sus 0 a sus 15 murió su mamá y murió su hermanita. Entonces, Bloqueo tremendo. te digo yo, si no trabajas eso, es algo que te va a poner falsas, más máscaras o más apariencias, o más puertas, candados, cadenas, yo ya no sé ni qué son esas capas que nosotros ponemos para protegernos de algo que está necesitando ser visto, necesitando ser atendido para poderse integrar, porque las cosas con el tiempo pasan. Mentira. El tiempo no borra nada ni se lleva nada. Yo creo que mucho de lo que hacemos es encerrarnos. La sombra no nos gusta. Y obviamente esas heridas lo que hacen es llevarnos a sacar esa parte de la sombra. Uh-huh. La luz nos asusta y la sombra nos esconde. Entonces lo importante es que nos demos cuenta que provocaron en nosotros todo eso. ¿Por qué me comporto hoy de esa manera? Por eso fue que le pusimos al título del tema, el tema de las máscaras. Porque en la vida jugamos, ya en la vida adulta, muchos roles. Uh-huh. Y en esos roles, ¿realmente soy auténtico? ¿Realmente soy quien yo quiero ser? O estoy como disfrazándome y hoy me pongo un maquillaje y es una máscara, mañana me pongo otro, porque estoy ocultando las emociones. Uh-huh. Y para muchos, como te pudo haber dicho este chico, o me han dicho a mí muchas personas en consulta, sí lo viví, pero estoy bien. Y cuando se comienza esa indagación y ese escarbar un poquito más adentro, es cuando empiezan a fluir las cosas. Entonces, lo importante es que veamos qué es lo que nos pasa. ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Por qué tengo tanto rechazo por algo? ¿Por qué vivo tan enojado? ¿Por qué me detona tal y tal cosa? Entonces, algo importante es darnos cuenta cuál es el origen de todas esas creencias o carencias o que tenemos en un momento determinado. ¿Y cuál es la máscara que más estoy utilizando en este momento en mi vida? Le explicaba a una persona la semana pasada que constantemente estamos en el hacer. Uh-huh. Pero ¿a dónde nos lleva el hacer, Carol? A ocupar nuestra mente, a vivir el momento de lo que estoy haciendo, pero no profundizo. A evadir. Tengo miedo a esa conexión. Uh-huh. Y no es a conectarme con otras personas, tengo miedo a la conexión conmigo. Le huyo a ese encuentro conmigo misma. Imagínate, si la herida que más desarrollada puedo tener sea la del rechazo y me dijeron, Uh-huh. eres fea, no sirves para nada, eres una inútil, eres tonta, eres abusiva, eres, qué sé yo, cuánta cosa le pueden decir a alguien en un momento dado, Silvuchis. Pero se lo tomó como su verdad y desde ahí sale a la vida a quererse relacionar con otros, va a permitir cualquier vejamen, porque es tan mala, tan poca cosa, tan insignificante que cualquiera tiene derecho a tratarla así. Ahorita vamos a entrar porque va a ser importantísimo. Y quiero invitarlos a que tomen una libreta, un cuaderno y vayan anotando qué les pasa
con cada una de esas heridas que vamos a ir conversando. Porque lo importante es vivir hoy en el presente. ¿Qué pantallas, qué telitas de cebolla, qué imagen estoy queriendo proyectar a los demás? Y dejémoslo que sea en el trabajo, que sea en otro lado. ¿Qué imagen quiero proyectar a mi familia, a mis hijos, a mi pareja, a las amistades, etcétera? Pero es una autoimagen que estoy construyendo que realmente es la verdadera imagen de Silvia, por decirle su nombre. O la estoy construyendo porque me acostumbré, me habitué a que esa soy yo. Ha sido interesante. Me tocó estar en un taller y la pregunta, el ejercicio era, ¿quién eres tú? Y entonces salgo, ¿verdad? Yo estudié abogacía, yo trabajo en... ok. Pero me encantaría conocerte. Cuéntame, ¿quién eres tú? Ya la quinta vez que preguntamos quién eres tú, este chico se pone en un llanto tremendo. Y me dice, no sé qué responderte. Claro. ¿Sabes qué? Pienso ahí, ahorita te escucho y dice uno, ¿quién soy yo? Gana más el ¿quién te dijeron que eras? Por supuesto. Hijo, ahí es donde tú decís que yo era rebelde, que yo era insolente, que yo era... Ahí no te alcanza el día ni el todo tiempo. Lo que a mí me decían que yo era. Se va minimizando lo que yo sentía que yo era. Antes de creerme todo eso de la rebelde. Que soy rebelde. Ahora pues chéqueme porque ahorita le voy a mostrar cómo es una persona rebelde. Yo me sentía, Silvuchis, capaz, super pilas, miedosa. Sí, miedosa porque no tenía la seguridad de la protección que necesité en los primeros años de mi vida. Pero a pesar de, yo aprendía rápido. Yo era alguien que se le hacía fácil, pero no quería. A mí se me hacía fácil tener amistades, pero como desconfiaba mucho, elegía mejor no tenerlas porque yo encontraba que ese era un mecanismo de sobrevivencia mía, de protección, para yo protegerme a mí misma. Entonces, ¿qué me dijeron que yo era? Eso dolió y dolió en mi alma. Y yo no era nada de eso. Necesité convertirme en eso. Por joder. Ranita, pues que sí. Sí, ¿por qué? Así es ella. Sí, porque, que soy tal cosa. Ok, cheque pues. Cheque. Ahorita yo le voy a demostrar a usted que usted tiene razón y que yo soy esa cosa. Pero al tiempo que yo hacía eso, que lo estaba haciendo desde el mega dolor, me lastimaba más yo a mí misma, queriendo sobrevivir. Y eso, hoy se te hace una pasita al corazón, de pensar en lo que te hicieron, pero más allá de lo que te hicieron, lo que tú te hiciste, a raíz de que te compraste eso que te dijeron que eras. Entonces... ahorita vamos a hablar, porque hay un tema con la herida de la injusticia, de la humillación. Cuando te dicen y te etiquetan, ¿verdad? Me encantó en un librito que buscando material y todo que me encanta, y hay una imagen de una señora saliendo con su niño del colegio. Y la niña le dice, mamá, estoy feliz. Saqué 90. La próxima vez tienes que sacar 100. O sea, la descalificó de una manera, nada de te felicito, qué alegría, que no. Me sentí tan identificada. Claro, sí te tocó así, claro. Exactamente, entonces esa herida nos lleva a miles de comportamientos, y antes de entrar en esas heridas lo que quisiera es que realmente veamos si podemos reconocer cuál es esa máscara que hoy, o las máscaras que hoy utilizamos. Uh-huh. Claro, los arquetipos, ¿verdad? Sí, porque ¿cómo está esa roles. máscara de la mamá? De qué
de la mamá perfecta, de la que no se equivoca, de lo que lo quiere todo perfecto, el control. Ya vamos a ver por qué es que muchas somos y hemos sido controladoras. Claro, te digo, entonces los arquetipos que tú elegiste y los que te dieron. Una de mis hermanas le decían, tú eres la policía de la familia. Yo así, ¿el qué? A mí eso se me hacía tan grosero, porque tú eres la que va a estar viendo como que se cumpla el orden y que la ley, y que yo decía, Dios santo, supieran, y fíjate que y eso solo me pasaba así como por la mente, como que si supieran lo que están diciendo. Y decía, vaya que no me decían a mí, si no yo los meto presos todos, creo yo, pues yo soy la policía. Y entonces es la que tiene que guardar el orden, el bochis. Y esta hermana mía estudió Derecho. Entonces tú decís, entonces. Y es que interesante que saques el ejemplo, porque lo que sucede es que nos llegamos a creer eso. ¿Funcionas como eso? Son las etiquetas, que ese es otro ejercicio. ¿Cuáles son las etiquetas que me pusieron y que yo las hice mías? Y que creí que esa era yo. Porque esa es otra historia. Claro. El divertido, el payaso, el desordenado, el ordenado, el pilas para el fútbol, al que los idiomas se le da fácil, el que canta divino, el que baila precioso, el que profesional, la mala onda, como decían antes cuando uno molestaba a los hermanos. Y se me fue. No puedo decir ese vocabulario aquí. No, la verdad. Ese no. No, eso no. Pero la envidiosa, la egoísta, y entonces cuánta gente se puso ese traje, como yo soy egoísta, como yo soy envidiosa, como, en fin. Todos nos los ponemos, Ranita, todos nos ponemos esos trajes, todos. Unos trajes son más bonitos, te quedan más como a la medida, y otros están como apretados, así como que decís tú, y otros te quedan ridículamente flojos, y tú dices, esto no soy yo. Entonces, mira, cuando vamos descubriendo esas heridas, ahí es donde viene la invitación a ir realmente trabajando y viendo, bueno, esta herida, ¿qué me dejó? ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Por qué tengo este comportamiento? Porque luego viene, muchos dicen, y lo hemos comprobado nosotras que hemos venido en este camino de cambio desde hace un buen tiempo, es asumir la responsabilidad, hacerme cargo de mí mismo. Y de ya no seguir echando culpas, pero nos tocó vivir eso, sí, nos tocó vivirlo. Pero ya es parte de un pasado. Ahora entro en el camino de decir, ok, estoy feliz, estoy siendo feliz, todo esto que he elegido hasta el día de hoy me ha hecho feliz. ¿O te sirvió solo para sobrevivir? Exactamente. A mí me sirvió para sobrevivir. O sigo sobreviviendo. Ya no. Entonces, el punto es ese, Carol, porque puedo tener, alguien me decía, ay, sí, pero ya tengo 50 años, y entonces, ¿para qué voy a cambiar? Quizás mi que vida? vive ¿Y si 100. le quedan 30 más, 40? Y así te quedara una semana. ¿Cómo querés vivirlos? Pero tener una perspectiva distinta, ¿verdad? Claro, tienes derecho a todo eso, que te privaste o te privaron. Entonces, lo importante realmente, consideramos que ciertos comportamientos son normales, pero ¿normales para quién? ¿Según quién? ¿Normales según quién? Entonces, es otra narrativa, otra historia que yo me conté, que, eso es normal. Y me la creo. Y me meto en eso, que eso es normal. O en el qué tal, así ha sido siempre. Ha sido siempre durante los 20, 30, 40 años. ¿Por qué? Porque si tuve una figura muy autoritaria en mi niñez, busco una pareja autoritaria y me caso con un hombre autoritario. O te casas con alguien lo opuesto y tú sos la autoritaria. Exacto. Se pueden dar los dos roles, pero entonces no salgo del círculo.
sigo Te volvés, en a lo que ese condenaste, ciclo. te volvés tú esa condena y te volvés tú El eso para victimario. alguien más. Exactamente. Ya no soy solo la víctima, sino también me vuelvo el victimario. Ujú. Y entonces estoy en ese... Claro, es que a la víctima no le contaron que del otro lado de su moneda, porque es una moneda con dos caras, de un lado es el pobrecito huérfanito y del otro lado es el victimario, que le está pasando las mismas facturas que les quiere seguir pasando a sus papás, a los que están, a los nuevos en su vida, porque ahí te volviste tú el victimario, o el sumiso, o el obediente, o te vas al... Todo lo que sea que nos mantenga en los extremos, habla de desequilibrio, Sí. ¿verdad? Por permisividad o por ignorancia o por dolor porque estás contraatacando o jurando que no te ibas a convertir en eso y cuando te das cuenta ya estás haciendo exactamente las mismas cosas que te hacían. Se las estás haciendo a otros. O te las estás haciendo tú a ti, ok, que no, yo soy una santa divina hacia afuera. ¿Y qué tal tú contigo? Lo que pasa ahí, Carol, es que me quedé con ese registro. Y es algo, miren, algo importantísimo es, no vamos a juzgar a nuestros padres. Ellos traían sus propias heridas, aprendieron de esa forma y tenían sus propios registros. No había tanto como ahora, creo yo, esa oportunidad de decir, trabaja esto, sana esto, anda al psicólogo, pide ayuda al terapeuta, qué sé yo. Entonces, de alguna forma, aprendieron de esa forma y nos educaron o nos dieron una vida de acuerdo a esos registros. Entonces, hoy nosotros tenemos la gran oportunidad de cambio, de reflexionar y de decir realmente hacia dónde yo quiero ir. Si viví esto y quiero cambiarlo, pero voy a adoptar una actitud en congruencia, en amor hacia mí. Yo siempre les digo, vean las manos. ¿Cómo están esas manos llenas de amor hacia ustedes? Es hacia acá. Porque si las tengo llenas hacia allá, pero vacías hacia aquí, no funciona de esa forma. De las cosas que hoy, esta mañana, yo aprendí en el gimnasio y dejé de hacer lo que estaba haciendo por lo que estaba escuchando, copiarlo, porque me hizo todo el sentido, puse, este es un nuevo de lo que me hice hoy consciente, elegí los papás que tuve, porque mi alma sabía que podía con eso y necesitaba vivir la sensación de soledad y falta de atención de mi mamá, porque necesitaba autodescubrir mi propio potencial, mi propia fortaleza y mi propia capacidad de sanarme y la de la no dependencia. Tú decís así, con razón le entré con todo a esta chará de, ok, yo lo elegí, sí, yo quise que las cosas pasaran como me pasaron. Entonces tuve a los papás adecuados, si lo que mi alma era, lo que quería era aprender a descubrir mi propio potencial, mi propia fortaleza, mi propia capacidad de sanarme y la no dependencia. Y Gracias, mami, gracias, papi. Y justo ese era el punto, ¿verdad? No es lo que necesito hacer, sino es lo que tu alma pide para generar el cambio. Sí. Es llegar a un punto de ya no tengo satisfacción, ya no estoy bien con esto, ya. Y entonces quisiera, Carol, que entráramos a ir conociendo las heridas, por qué se pudieron haber originado y qué comportamientos nos llevan ahora que somos adultos, ¿verdad? Porque va a ser importante que hagamos esta reflexión. Y vamos a entrar con la herida del rechazo, que tú hablabas de algo, y es en qué momento no fuimos aceptados por nuestros padres, por quien nos cuidaba, abuelos, tíos, la parentela. Pero un niño de repente también tiene ese comportamiento de cariño, de acercarse a alguien y es rechazado.
El niño hace el intento de un abrazo y hay gente que les dice, no, a mí no me gusta que me abraces. Vete para allá, vete a jugar. Ahí ya estamos grabando un punto de rechazo. Una parte importante es también cuando no se daba la atención que se necesitaba. No se recibía esa atención que posiblemente la tenía un hermano. Cuando tus necesidades no fueron satisfechas. Cuando ¿verdad? Hay esas diferencias o hay indiferencia. Alguien me decía, es que imagínese decirle, si yo fui el séptimo hijo, ¿qué atención me iban a poner? Pero la herida del rechazo de esta persona es fuerte. ¿Por qué? Porque los 2, 3 primeros, bienvenidos sean, pero ya el resto, si comían bueno, si no comían, no había una pregunta, no había amor, no había muestras de cariño, de afecto, nada. Tal vez a los primeros también les fue igual que a uno, pero uno se está inventando. Es que, Sirbuchis, para ser víctima te tenés que inventar que a ti te va de maravilla, a mí me lleva la fregada. Si no lo digo así, yo no me siento víctima, pues. Pues si a los dos nos ha ido de maravilla, aquí no hay víctimas. Entonces, ¿y si a todos nos han tratado igual? Sí. Ayuda más ese pensamiento. Y a la larga hay algo importante. Y es que si nos trataron igual, ¿cuál era la carencia de los padres? Todo lo que no nos dieron, ellos lo tenían en papá y carencia. mamá, sí. Para no prestarnos esa atención. Porque mira lo interesante ahora. Esa herida nos lleva ahora a querer ser perfectos. Bueno, ya me rechazaron, ahora me enfoco en que todo tiene que ser bueno, todo tiene que ser perfecto. Y algo terrible es que no nos damos la oportunidad de equivocarnos, porque si me equivoco, ¿qué pasa? Nuevamente voy a ser rechazado. Si las cosas que yo hago no son perfectas, no están al 100, no va a haber aceptación hacia mi persona. Y mira que lo está poniendo uno a futuro en el ejemplo que estás dando. No voy a ser aceptado. No es futuro, no se está aceptando usted a sí misma. No espérese que no tiene que dar al futuro, ya está sucediendo adentro de uno mismo, Silbuchis. Es que todo estos comportamientos a la larga nos llevan a eso, porque, es que yo soy así, y comienzo yo les digo, a bajar a todos los abuelos, a todos los me fue la palabra, ancestros, a todos los ancestros, y no, justo lo que tú dices. Ya esa herida de rechazo está en mí, entonces, de mí para mí. ¿Qué hice yo para sobrevivir? Tengo que ser excelente alumno. 100 puntos. Y la tarea sin equivocaciones, la tarea sin borrones, o sea, esos niños perfectos. O ese adolescente que todo, entonces, eso nos lleva realmente a darnos cuenta cómo esa herida nos afectó. Claro. Y quiero invitarlos a algo. Cuando vayan escuchando el programa y si anotan algo, no piensen, fulanito de mis hijos es así, el tercero es así. Eso es secundario. Pensemos en nosotros. Porque si no empezamos a evadir. Y veo lo que tú decías, veo acá el panorama, pero no veo acá. Entonces lo importante es eso. Y algo también que como me vuelvo tan autocrítico, muchas veces llego a tener una mala percepción de mí. Comienzo con esa crítica constante de yo no sirvo para nada, a mí no me quieren, a mí me rechazan, a mí no me toman en cuenta. Hay personas en esa parte laboral, cuando he trabajado con empresas,
donde sale mucho esa herida. Es que mire, licenciada, como la jefa tiene preferidos. Ujú. Entonces yo me siento de este tamañito, porque siento que no me pueden tomar en cuenta. Y de Curso de Milagros me gusta a mí que te dicen que solo hay dos figuras. Una femenina que representa a mamá en todas las áreas de tu vida y una masculina que representa a papá en todas las áreas de tu vida. O sea, si tu problema es con papá, puedes tenerlo con tu pareja, con tu hijo varón, con tu jefe, con un amigo, con un vecino, o sea, sobre la rama masculina. Siempre es papá el que se está viendo reflejado ahí. Y si es una mujer, que mi jefa es esto, aquello y el otro, son broncas que todavía uno trae con su propia mamá, que se están reflejando ahí en la oficina. Siempre nos muestra una figura femenina a mamá y una figura masculina a papá, siempre. ¿Y dónde tuve yo más esa herida? ¿Quién fue esa persona que de alguna u otra forma me rechazaba más? O tal vez no me rechazaba más, pero yo sentí que así era. Porque lo que vemos, que ve un niño, los comportamientos de los adultos, lo que les decimos, cómo actuamos, cuánto les tomamos en cuenta, cuánto los apapachamos, cuánto jugamos con ellos. Entonces la invitación viene a eso, a que no solo veamos nuestra propia herida, sino cómo a través de siendo adultos, lo que resultó por esa herida son estos comportamientos actuales. La autoexigencia es parte de la búsqueda de la perfección. ¿Qué tal la adicción al trabajo? O sea, los workaholics, los que necesitan darle por horas y horas y horas al trabajo, ¿tendrá que ver con esa herida o será de otra herida? Puede ser bueno, aquí vamos a ir viendo que hay combinaciones de alguna forma, ¿verdad? Porque yo empecé a hacer como mi autoexamen y pensé en eso, ¿verdad? Ese hacer y el tema de la perfección, que todo esté bien, no equivocarme, no toda esa parte. Pero para mí un poco el rechazo viene con el abandono, en lo personal. Te sientes abandonado por esa persona. Entonces, pero no en todos los casos va a ser igual, ¿verdad? Entonces, lo importante es que podamos determinar, pero para mí esa parte que tú dices, de la persona que trabaja, sí es una herida muy profunda de no sirves para nada. De no ser suficiente o hacer No suficiente. ser suficiente, no llenar la expectativa del papá o de la mamá. Claro. Que todavía no hacen suficiente, que podrías dar o hacer mejor las cosas. Exactamente. Dar más o hacer mejor. Entonces viene relacionado un poquito con el abandono. Y ahorita vamos a hablar del abandono, que es una experiencia donde se vive una soledad intensa, profunda, no solo de ausencia de personas. En el caso del rechazo sería no quiero estar contigo, la raíz. Y en el abandono no puedo estar contigo. No puedo, no debo. Pero que quiero, pero no se nos da. Sí. Mientras que en la otra, en el rechazo es cruz y calavera. Que Mire, yo con usted de plano no. Sí. O sea, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, algo así me recordaba de las bases de esas heridas, que la del rechazo es no quiero estar contigo y la del abandono, el sufrimiento viene de no puedo estar contigo. Quiero y no puedo estar contigo. Mucho, por ejemplo, tiene que ver con los divorcios. Con un padre que se fue de la casa y abandonó a los hijos. Un padre alcohólico o una madre que se va, en fin. Todo eso que vivimos. Entonces, algo importante es un abuelo, una abuela, si alguien está identificado, un niño con la abuela porque siente protección de la abuela y de repente la abuela muere,
la abuela murió y el niño lo que siente es me abandonó. No lo justifica con el tema de que sí se murió, sino la herida y lo que ese niño siente es esa herida profunda de abandono. No solo la pérdida significativa, sino también cuando un niño siente que no hay apoyo emocional de pequeño, no siente ese que tengo un miedo, que tuve un sueño. Nunca apareció la mamá, el niño gritaba, nunca apareció alguien, ese adulto con el que él compartía la vida, de apapacharlo y no te asustes, fue un sueño, ya va a pasar. Darle esa seguridad al niño. No hay validación a sus emociones. Sí, no hay. Entonces, algo es no haber sentido ese apoyo, ese acompañamiento de parte de las personas que lo cuidaban, que estaban a cargo de ese niño. Entonces, esa herida de abandono justo es muy, muy profunda. Y entonces es donde más uno la puede llegar a enmarcar, a cubrir esa sensación o esa emoción que provoca. Entonces lo importante es que estemos muy conscientes de cuál es mi comportamiento de adulto, por ejemplo. Ahí vas a buscar parejas, por ejemplo, que te abandonen, para que validen que tú no eres alguien digno, que merezca, que valga la pena con quien estar, que no quieren estar contigo. Y algunas personas contigo. Les cuesta comprender eso porque me dicen, ¿cómo yo voy a buscar a alguien que me abandone? Es que no es, a ver, ven, fulanito. Sí. No. Inconscientemente esa persona busca a alguien con comportamientos similares a papá. Y entonces se van. Claro. Uno lo ve mucho, Carol, en terapia. Tenía una chica que me decía, Silvia, llevo 3 nuevas relaciones y las 3 tienen el mismo comportamiento. Fue el mismo comportamiento del esposo, busco ese mismo patrón. Entonces buscamos cuáles eran las heridas, y tenía esa herida de abandono de papá tremendo. Y todos los hombres con los que se relaciona hasta que no sea consciente van a hacer exactamente lo mismo. Vienen un poquito aumentadas cada versión. Y me decía, es que yo no la estoy buscando, no, pero tu inconsciente está en que de alguna manera era como me decía, es que me decía, me contradigo porque me siento cómoda de sentir ese reflejo de comportamientos de papá en mis parejas. Era como, ay, volví a conectar con papá. Eso es en el fondo. Busco esa imagen porque la figura paterna es de amor, de cuidado, y de repente la pareja lo tenía, pero en un momento determinado, ¡prum!, lo dejó de hacer. Entonces, con herida del abandono tengo la dificultad de tener relaciones románticas, sentimentales, duraderas. Sí, esta chica que cuando no se podía comprometer en una relación, cuando la situación se empezaba a poner ya como más seria, más formal, ella abandonaba. Porque cuando ella era chiquita y papá se divorció de mamá, ella le suplicó a su papá que no se fuera, que lo amaba, que era su vida, que esto, que otro, lo abraza y la contiene y todo. Se queda dormida la niña, pero cuando la niña despierta al día siguiente, papá ya se ha ido. Ahí ella dice, para mí mi papá está muerto. ¿Por qué? Porque no me quiere. Y si no me quiere, ¿como por qué lo voy a querer yo? Y entonces ella decide así de chiquita, se condena a no tener papá. Entonces, ¿qué lo hace uno con? Entonces, con dolor, sí, ni siquiera es consciente que hizo que decretó eso. Entonces, sus relaciones eran, al principio la abandonaban. Y ya después, cuando ella cachó el jueguito, cuando ya la cosa se empezaba a poner seria, ella abandonaba, para que no la abandonaran, pero era exactamente lo mismo.
solo que era ella la que lo hacía ahora para que no la lastimara nuevamente, que no se activara nuevamente. La herida de mi papá otra vez me está dejando, caray. ¿Verdad? Y uno dice, ay, no puede ser licenciada así de loca, así de tonta, ni que estuviera yo. Sí, es que no lo hace uno desde su consciente, que es apenas un 4%. Lo hace desde el 96%, donde el alma dice, a ver si haciendo esto te das cuenta que tienes esta herida, te quieres hacer cargo de eso, lo resuelves, lo perdonas, lo integras y ya empiezas a traer otro tipo de relaciones. Solo vienen, no a fastidiarte la vida esas personas, vienen a decirte, tienes una herida, atiéndela. Me recordé de una chica, de una paciente, que sus papás tuvieron un accidente cuando ella tenía como 3 años. Uh-huh. Y murieron los dos. Y conforme fue creciendo, esa herida de abandono fue muy fuerte. Y ella se decía, no me quieren, no me querían. ¿Por qué se fueron? Y llegó a un momento de una crisis de qué hice yo a mis 3 años para que ellos no tuvieran la fuerza de quedarse en la vida. Como el drama tiene que inventarse cosas bien feas, se inventas. No era lo suficiente, no valía tanto como la pena como para que se quisieran quedar conmigo. Entonces es una guerra contra Dios, contra ellos y contra todo, contra la vida, porque necesitamos al ser víctimas tener la razón. Porque si nos montamos en este macho es mi mula, no tenemos que hacer nada. Son nosotros los equivocados y a ver, usted pues cambie, porque el problema es usted cambie. No, somos nosotros. Y entonces es tan fácil, ¿no? De lo que tú dices, de victimizarme y estar buscando a ese culpable o a esos culpables que de una u otra forma, según yo, me llevaron a esto. Y otro comportamiento en la adultez es súper independiente. Es que yo soy libre, yo soy independiente, yo no permito la ayuda de nadie, yo trabajo para mí, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si yo dependo y de repente me dejan, el dolor va a ser peor, la herida va a ser más fuerte. Uh-huh. Entonces se vuelve la persona tan independiente que también lo que hace tiene ciertos comportamientos, Carol, de minimizar a las otras personas. Lo que tú haces no vale tanto. Ah, no, ya lo de Judith, comienzo como a no darle el valor que realmente tiene la otra persona en lo que hace, en sus logros, en todo. Entonces, súper importante que vayamos viendo porque estas heridas definitivamente nos marcan. O sea, eso te activa la herida de la superioridad, ahí, totalmente. En la del abandono. Así es. Uh-huh. Y la de la inferioridad también, Silbuchis. Sí. No, como decía esta niñita de 3 años, pues, o sea, soy tan poca cosa que no valí la pena para que mis papás se quedaran con vida. Cuando ella fue conmigo ya tenía como 25 y me decía, Silvia, llevo de mis 3 a mis 25 años, 22 años latillándome. Uh-huh. Y ¿sabes qué fue lo peor? Me decía y me dolía tanto, cada día la madre, cada día el padre, pelear. Claro. Que tuvieron la brillante idea de morirse mis 2 papás el mismo día. Uh-huh. El enojo, la tristeza, el miedo. Todo. Uh-huh. Todo. Y me decía, tuve abuelos amorosos, pero yo no veía el amor de mis abuelos. Yo fui rebelde, porque ¿qué? Si mis papás no me quisieron, ¿qué me iban a querer los abuelos? ¿Qué me iba a querer la abuela? Entonces yo peleaba. Les hacía la vida imposible. En ellos yo trataba de vengar la muerte de mis padres, que no tuvieron nada de culpa. Uh-huh. Entonces son todos esos comportamientos que de alguna u otra forma nos hacen daño. Y tú hablabas algo de la insuficiencia. Uh-huh. Cuando nos sentimos insuficientes, tengo profundamente esa herida de la humillación. ¿Quién me humilló? ¿Quién me dijo que yo era insuficiente? Cuando
hay un niño travieso, por así decirle, y "Ay, es que tan malo que eres". Y estoy atacándolo en que tú eres malo, tú no sirves para nada, lo mío frente a los amigos o frente a los hermanos, lo descalifico frente a los hermanos. Entonces toda esa parte es que yo veo que no hay una aceptación hacia mi persona. O veo a las personas importantes de mi vida que mi mamá está con una amiga y la escucho hablar mal de mí. Siempre está la queja, ¿verdad? Ay, es que los dos grandes tan lindos que son, estudian, ay, pero este chiquito me quita la vida. Y aunque uno esté diciendo una cosa grave, pero porque también las hay, como eso. ya está esa heridita de no es la lo que decís, es lo comparación. que interpreta la persona, lo que la está Y lastimando. más un niño, ¿verdad? Ujú. Cuando alguien critica la apariencia física de un niño, o critican la personalidad, ¿verdad? Es que salió igual que su abuelo, no sé qué. Igual que él, agrio, mal encarado, y veo lo malo y lo magnifico y lo digo peor. Y no me doy cuenta lo que ese hablar a veces de una manera tan despectiva puede afectar o ya está afectando al niño en su desarrollo. Como dices tú, bueno, yo soy eso, voy a hacer eso. Tomen nota. Y aquí por experiencia. Ahí les va. Cuando ese niño percibe que sus padres, abuelos, familia están decepcionados de él. Y no solo lo percibe, se lo dicen. Estoy tan decepcionado de ti, mira las notas que me traes. Yo me mato trabajando para que tú estés en buen colegio. Y le achaco esa decepción. Entonces genera en ellos esa rebeldía porque nos llevan a sentir, o a los niños los llevan a sentir que son inadecuados, que no pertenecen. Prácticamente cuando hay humillación constante, el mensaje que le estoy dando es: tú no perteneces a esta familia. Solo los que son de esta otra forma. Uh-huh. Todos en la familia somos profesionales y tú mira lo que elegiste, ser fotógrafo. Qué vergüenza. Y comienzo, ¿verdad? Entonces nos valoran o se valora a los niños en algún momento porque cumplan nuestras expectativas. Pero igual, aunque a uno le digan, tú no eres como tú, diría una de estas cosas, no es como las otras, es diferente de todas las demás, decían en Plaza Sésamo. Aunque no te quieran incluir, tú perteneces. Que no te quieren dar el apellido, tú perteneces. Que nunca pasaron tu manutención, tú perteneces. Eso no te lo quita nadie. El adulto, el ignorante, el no educado o formado, el que está lleno de heridas, es el que comete todos esos atropellos. Así es. Pero tú siempre perteneces. Siempre. Así no te reconozcan nunca. Siempre. Eres parte de ese papá clan, o de esa mamá. Familia. Sí. Que fuiste abandonado cuando eras bebé. Estos dos caballeros, el caballero y esta dama, son tus papás. Llueve, truene o relampaguee. Son y es tus algo papás. Tú perteneces. súper interesante verlo, de sentir esa pertenencia, aunque con actos y todo nos hagan sentir que no. Eso ya nos toca hacerlos como adultos. Porque el tema es cuánto estoy dispuesto a trabajar en mí. Ay, todo. Otro tema importante acá, que hay cuando hay mucha humillación y mucho ojo, padres de familia, es hijos adictos a
cualquier cosa, alcoholismo, drogas, etcétera, que qué los llevó a eso. Entonces, muchas veces en lugar de apoyar, de ayudar, lo que hago es ese rechazo y esa humillación profunda. Que lo que hago es, lo voy orillando más a que siga con ese tipo de comportamientos. No entro a investigar. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué estás haciendo eso? Y siento que no me quieren, siento que me rechazan, siempre me maltratan, siempre me hacen a un lado, tucu. Aparte de que a veces, obviamente, cuando están bajo efectos de alguna droga o algo, la víctima se magnifica mucho más. No se minimiza, sino todo lo contrario. Como tú no me quieres, mamá, y como esto, y como pasa lo otro, y entonces sigo siendo la víctima para justificar mi comportamiento. Pero lo importante es que podamos captar cuál es la herida que ese niño o ese adolescente lleva. Estoy impresionada, Carol. Estaba escuchando un programa y estuve con un grupo de padres de familia. La cantidad de niños que se están afectando a ellos mismos con que se cortan, que están en las drogas, que la rebeldía, todo, pero es esa falta de presencia, independientemente de todo lo que pudo haber afectado el encierro de 2 años, la falta de relación con amigos, qué sé yo, aunque ahora yo siento que hay más comunicación por tantas redes sociales, pero no es lo mismo. Pero sí es ver, esta herida de la humillación es muy profunda. Y no es porque le digas no servís para nada un día y ya estuvo, no. Lo que eso marcó o la insistencia de hacerlo ver, esa no pertenencia a través de mis palabras y de la forma en que yo me comporto con él. Entonces, veamos en la adultez cómo se presenta esa herida de la humillación. Siento que no merezco ser feliz, que para qué voy a disfrutar. Tengo dificultad. La persona que ha vivido heridas de humillación tiene dificultad para disfrutar de la vida. Para decir, ay, qué alegre, mira, estoy aquí, qué linda tu sala. Y tú me dices, vení, Silbucha, tomémonos un cafecito y mira, tomemos algo. Y yo me siento hasta mal, porque es esa forma de decir en algo tan sencillo se pudiera decir, pero es sentirme mal. Porque siento que no. Bien. Sí. Sí. Siento que no, ay no, ¿para qué voy a ir a esa fiesta si no conozco a nadie? Y entonces me voy haciendo como 10 pasitos para atrás, pero es tener esa dificultad de disfrutar porque siento miedo. Imagínate, siento miedo frente a emociones agradables. Porque tal vez de niño no tuve la oportunidad de vivirlas. Claro, te son ajenas. Alguien que estaba viviendo esto me decía, Silvia, pero si yo siempre escuchaba, no te rías. Es mala educación, reírse a carcajadas. Todo eso que de adolescente hacíamos. Y que en algún momento lo hacíamos de una carcajada y no en la calle, en un restaurante, sino en la casa, ¿verdad? Entonces, toda esa limitación que pudo haber habido, lo que ha hecho, en este caso la humillación, es la persona que se siente humillada tiene la autoestima bajo los pies. Y todo le da pena y vergüenza, y no digamos pedir un favor, ¿a qué hora? Si no se lo merece. Exactamente. Entonces, algo importante es que la persona con la herida de la humillación siente que no tiene derecho a vivir cosas buenas. Que todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo que es alegría, no lo merece, no lo vale. No es para él o para ella.
Y son las personas que de una u otra forma o se dejan engordar, descuidan su persona, no cuidan su salud, o sea, no tienen esa energía y ese deseo del autocuidado. Ay, qué linda tú, siempre tan coqueta y que tan sílfida y que esto y que el otro. Lo veo en el otro, pero no puedo hacerlo yo. Ella puede, yo no puedo. ¿Por qué? Porque no me lo merezco. Exactamente. Y no dice tanto no me lo merezco, ¿verdad? Pero funciona como tal, aunque no lo diga. Y lo que pasa es que este tipo de personas siente mucha vergüenza de vivir emociones intensas. Sienten que no pueden, que no son capaces, que no se lo merecen. En ellas el merecimiento es una de las emociones que más arraigadas tienen. Por eso son personas muchas veces muy sumisas. Fueron tan humilladas que se vuelven muy sumisas y no ponen límites. Pero también te puedes volver malo, perverso, asesino, matón. O sea, sí te puedes volver también bien feo, porque te hicieron tan de cuadritos la vida, que ahí sales a la vida a ver a cuántos te llevas entre los pies, de la pura venganza, del puro dolor. Y es muchas veces, ¿cuál sería la palabra? A ver, no complicado, no es difícil. Tuve hace un tiempito un paciente y la mamá de haber tenido unas heridas tremendas. Ella tuvo antecedentes de alcoholismo y todo el tema. Pero la mamá, el castigo al niño si no estudiaba, si no hacía las cosas bien, era ensartarle un tenedor. En su manita. O en la mano o donde pudiera. Entonces él siempre andaba, era un chico, andaba evadiendo la cara. Me decía Silvia que ahora me marcaba la cara. Y él por complacencia y todo, logró ser un profesional exitoso. No así con parejas, no así en relación con otros. Y entonces lo que tenía de tanta humillación que había recibido de su propia madre, un resentimiento impresionante. Entonces, ¿qué pasaba en el trabajo? Peleaba con todo el mundo. Claro, porque él sentía que cualquier observación que le hicieran... Era un tenedorazo. Sí, era un tenedorazo, pero venía la humillación primero, ¿verdad? Según él, en su cabecita había construido una historia de su parte laboral de lo más profunda. Entonces fue muy difícil, ¿verdad? Y regresando a este caso del otro comportamiento, es que había mucho enojo. Constantemente él vivía enojado. Me decía, mire, yo no veo la luz en el camino nunca. Que si el perro, que si el camión, que si todo era negativo. Entonces vivía en un constante enojo y no lograba, él llegó conmigo por el tema de autoestima, porque no lograba tener confianza en sí mismo. Okay. Porque el tema era, si mi madre actuó de esta manera, ¿qué puedo yo esperar de los otros? Y en el fondo ha sido un chico muy, muy noble. Me decía, le guardo enojo y mucho rencor a mi mamá, pero no puedo dejar de ayudarla. Era como una compensación de... Es que el niño al final necesita amar a su mamá. Cuando somos niños necesitamos, es una necesidad de los niños y las niñas, amar a mamá y a papá. Entonces esa necesidad sigue latente, porque no fue vista, no fue atendida, no fue cubierta. No. Pero tengo el rencor de todo lo que me lastimó. Entonces vas por la vida entre un te odio y te amo. Porque si encima soy malo y no te ayudo, más mal me voy a sentir. Porque necesito ser bueno contigo para ver si así me amas, mamá. Y es que también
con la herida de la humillación, yo siento que, bueno, todas son profundas, pero esta en cuanto a la valía, imagínate, él tenía cierta dependencia de la mamá, por lo que tú dices. Claro. Entonces se vuelven personas dependientes de alguna forma. Okay. Él era dependiente de la mamá, pero desconfiaba de todo el mundo. Y era ponerse esa muralla frente de él mismo. De aquí nadie más me humilla, nadie más hace, pero su mecanismo de defensa era el enojo, era ser reactivo por todo. Es que está más validado eso que estar triste, por supuesto. que andar con miedo. Y mucho ojo, porque aquí todos estos comportamientos también vienen por una experiencia de abuso. ¿Por qué? Porque la víctima de un abuso, cuando es niño, no sabe qué lo provoca y hasta se echa la culpa. Ya cuando toma conciencia, ¿qué hice yo para provocar esto? Y mucho tiempo puede vivir con esa culpa. Uh-huh. Entonces, eso lo lleva a un montón de emociones. Y lo puede llevar a provocar en otros las heridas que él recibió. Claro, lo que te digo, la moneda del víctima es la de ser victimario. Exactamente. No hay pierde, porque solo las personas que están heridas hieren a otros. Sí. Y esto realmente estaba pensando, pero he tenido como la oportunidad de ver algunos chicos que tienen la herida de la humillación y son muy violentos. Es muchísimo enojo guardado, muchísima emoción no expresada. Impotencia de no haberte podido defender como quisiste Justo cuando eras eso te niño. iba a decir. ¿A qué hora le das un macanazo a tus papás como ellos te lo están dando a ti? No lo puedes Sí. hacer. Es como que no puede, ese daño recibido no lo puedo regresar al otro, ¿verdad? Entonces, y sobre todo recibirlo de padres, de un empleado, de alguien, ¿verdad? Que está afectando. Aunque dicen que no puedes contra tu papá y tu mamá, pero ¿qué tal contra tus hermanitos? ¿Qué tal contra la mascota? ¿Qué tal contra los de tu misma edad? Ahí podemos ir surtiendo todo aquello que a nosotros nos dan. Algo interesante fue con este niño también me decía, siempre tuve promesas incumplidas de parte de papá. Papá abandonó a mamá, me decía que me llegaba a ver, no llegaba, me decía que me iba a dar un regalo de Navidad, no me lo daba. Y para él era eso, sentirse humillado, sentir que no valía, sentirse despreciado por su propio padre, porque era una constante promesa, ¿verdad? No cumplida, pero que duele, pero te duele más el tenedorazo. Ah, por supuesto. Entonces, quiera que no, tus dos villanos, el menos villano es papá, pero también tengo dolor contra él. Y mucho dolor. Claro. Mucho dolor. Porque también entonces, a él le pongo la expectativa, si mi papá estuviera aquí, él me salvaría de mi mamá. Esto no me estaría pasando. Y me lo decía porque era un poquito más grande y me decía, mire Silvia, ¿por qué después de todo lo que yo recibí, es como ahora estoy borrando todo eso, pero la imagen que tengo es la imagen del wow, de, ay no, mi papá era maravilloso, mi papá. Claro, lo idealizó, necesitas, encima, no te da el tenedorazo, ya eso ya lo hace santo, ya minimizas el que te deje plantado, el que no te cumpla sus ofrecimientos, pero eso es pura pantalla, porque en realidad ese niño, ese corazoncito de niño, está dolido también por papá, porque el golpe de papá dolía menos, pero dolía igual, o sea, dolía.
Exactamente. ¿verdad? Entonces, sí, no minimicemos. Yo creo que no es posible sanar si yo quiero seguir fingiendo que mis papás fueron espectaculares, geniales. No, y cualquier observación que yo haga en cuanto a ellos va a estar visto desde mi mirada de yo sanándome yo a mí. No desde qué fueron, cómo debieron de haber sido, que no se vale, lero, lero, candelero. No, es desde yo interpreté estas acciones de mis papás así, me impactaron así, y ahora elijo devolverles a ellos esto, yo elijo perdonarme, yo elijo perdonarlos, y tomo mi pasado como fue, porque eso no lo voy a poder cambiar. Es el sí a la vida, sí a lo que fue, que es en donde muchos, pero ¿cómo voy a aceptar todo eso? Porque ya ¿Quieres pasó. seguir cargando con todo eso? Es el tren de la basura, pues que lo sigo llevando, claro. y que de alguna manera eso no me va a dar la oportunidad de generar una vida distinta. Claro, la gente que se detiene, ¿y usted quiere que yo acepte eso? Usted no me entendió, ¿verdad, licenciada? No estoy diciendo que es una porquería y todo. No, sí, yo puedo entender todo lo que tú me estás diciendo, pero no lo podemos modificar. Sí, así te tocó. Carajo, aceptar es sí, así me tocó. No estoy diciendo que bueno, que pilas, lástima que no te dieron más duro. No, que te lo merecías. No, es sí, así me tocó. No lo puedo cambiar. Así me tocó. Y es lo que hablábamos anteriormente, asumir esa responsabilidad de que puedo cambiar, de que puedo ser diferente. Y no que sé. merezco realmente tener una vida distinta. Claro. Una vida de paz, una vida de abundancia, una vida de trabajo, de alegría, de todo. Y que si no sé cómo, voy y busco ayuda. Ahorita solo nos falta la traición. ¿Y la ¿Ya están? injusticia? Rechazo. Pues sí, falta, rechazo, abandono, Nos humillación. falta la injusticia. La injusticia y la Tienes traición. toda la razón. Sí. Sí. La traición y la injusticia. Y la traición regularmente se da cuando vemos el comportamiento o conducta de alguien de la familia que rompe nuestra confianza. Ojo, violencia en casa. Veo un niño a papá pegándole a mamá o viceversa, porque pasa de todo en la viña del Señor. Pero hacer algún acto o algo, ver alguna infidelidad de uno de los padres, de alguien que él quiere mucho, cualquier experiencia de abuso. También es una traición. Descubrir mentiras de alguien importante, alguien que le está mintiendo constantemente. En su relación le miento, ¿verdad? Es que me tengo que ir a no sé dónde, es que te voy a dejar recomendado hoy porque como, fíjate que tengo que trabajar, pero descubre que no es así, que es por otras cosas. Claro, no, y en el caso este que contabas de tu paciente que el papá le ofrecía y no le cumplía, ahí te sentís traicionado. Por supuesto. Te ofrezco y no te doy, no te cumplo. El incumplimiento de promesas a los niños es una traición. Es como el niño puede tomarlo. Porque todo esto, descubrir mentiras, infidelidades, abuso, violencia en casa, todo eso nos lleva o lleva al niño a desconfiar de los otros, lo lleva a desconfiar de los demás. Y al final cuando uno no confía en otros es porque no confía en sí mismo. Y si uno no confía en sí mismo es porque no confía en Dios. Que ahí está la mera base, pues. Entonces esto que todo de es como reversa, la mami. cadenita. Pues claro, si vas a desenhebrar, a sacar del carrete el hilo, sacarlo pues porque lo tenés que empezar a embobinar de la forma correcta. Y es, Dios nunca te abandonó, Dios estuvo siempre a tu lado en todas estas tragedias y cosas que sigues peleando. Ahí estuvo siempre contigo, tú no lo sentías cerca, pero ahí estuvo Él
Entonces, al sentirte así con tanta presencia de él, Silbuchis, ya te sabes de dónde vienes, quién eres, o sea, quién realmente eres, confías, sueltas, te entregas hacia la vida y la vida empieza a mostrarte esa otra versión de la que tú creías que eso no sucedía y a ti no te sucede, específicamente a ti no te sucedía, ¿verdad? Entonces, tenemos que confiar en Dios primero para poder confiar en nosotros, para poder confiar en los demás, o esta es la de nunca acabar. Sí, porque imagínate con una herida, porque algunos, me dice una chica, yo las tengo todas, ok, trabajemos todas. Todos las tenemos todas. Entonces, porque hay gente que me dice, no, yo solo tengo una. No, lo que pasa es que puedo tener una más marcada. Entonces, lo importante, con la traición también, la persona en su adultez tiende a ser más controladora, a tener también todo el control. Controlador. ¿Por qué? Manipulador. Porque quiere influir en la vida de los demás, quiere llevar esa manipulación a su propio beneficio, qué sé yo, ¿verdad? Lo que le dice que le da seguridad. Y cuando ha sido traicionado también se tiene esa percepción negativa de otros. Bueno, es que él no sabe hacer las cosas tan bien. No, él no sirve para nada. No sé qué está haciendo en esta oficina. Claro. Entonces estoy siempre descalificando al otro. Imagínate esa carga. Terrible, porque creo que minimizándote a ti, me magnifico yo. Y tampoco es cierto eso, pues. Las dos cosas son falsas. Y hay una percepción negativa y pesimista de sí mismo, total, pero también de los otros. O sea, para él el mundo, la traición es esa herida por la que mucha gente también se suicida muchas veces, porque fue traicionado. Entonces, posiblemente haya traído esa herida de la niñez y resulta que la pareja lo hizo por una infidelidad, por algo. Entonces, cuando se dan casos extremos de emociones mal manejadas, hay que llegar realmente a ver cuál es la herida de esta persona. Porque hay una percepción negativa de sí mismo, una desconfianza tremenda en las relaciones. No confían en el otro. Y entonces lo que hacen es, imagínate el comportamiento de una persona que vive en desconfianza. Terrible. Andas como perro sabueso, ahí viendo, dime si no. Andan buscando dónde está el sospechoso. ¿Le ves cara de sospechoso a todo el mundo? Que no tiene vida. ¿No tiene paz? No tiene paz. Entonces, porque no tiene esa paz porque no puede regular sus propias emociones. Vive en ese constante ataque a otros. Cero inteligencia emocional. Entonces vayamos viendo cuáles son esas heridas antes de entrar a la injusticia que de alguna manera tengo más que otras. ¿Cuál es la que se pronuncia más a través de mis comportamientos? ¿Cuáles son las heridas que debo trabajar? A la chucha, todas las 4 ya las tengo, ¿sí? ¿De qué me tengo que hacer cargo? De todas. Sí. La injusticia. Y la injusticia tiene mucho que ver con haber crecido en un ambiente autoritario. Algunos dicen es que mis papás eran fríos, distantes y autoritarios. Es como el comportamiento de la persona injusta, ¿verdad? Pero son aquellos niños que crecen con demasiada exigencia. Tienen que ir hacia la perfección. Siempre están buscando la perfección en su quehacer diario. Imagínate para un niño eso.
Es un desgaste emocional muy fuerte. Porque un niño, a mí me encanta ver a los niños porque se equivoca, se ríe, se levanta, se acuesta. Y es el aprendizaje para nosotros los adultos. Que él si se equivocó, se equivocó. Pero a un niño que sus padres, abuelos, quienes sean, no le permiten equivocarse, es un constante acecho. Sí. Entonces, esa herida es demasiado fuerte porque él comienza a relacionar que va a ser aceptado si él logra llenar esa expectativa de papá y mamá. Pero como es su interpretación y esa no es real, entonces se devana los sesos y maquinando todas las formas en que va a ser para ser divino perfecto, y no es cierto. ¿Por qué? Porque solo en nuestra mente que eso existe. Y sobre todo hay algo acá, y que lo he visto, que hay personas que no expresan emociones. Sí, que hay poca... ¿No las pueden identificar? No las... Ni Sí las siquiera. identifican, pero se han bloqueado tanto para no sentirse castigados, para ya no tener la exigencia, para lo que sea, que tratan de no expresar emociones. Todo es como, se murió, bueno. Le pasó. O sea, es gente... Muy es racional. que es una apariencia de muy racional y muy fría. Quieren demostrarle al mundo que ante ellos ningún tsunami pasa. Ajá, el calvario se lleva por dentro. Imagínate Ese es ese peor. sufrimiento Ese es peor. que esa persona lleva. Entonces, cuando no hay esa expresión de afecto del papá o de la mamá o de los abuelos, que es ese tipo de familias que son tonto. Anda, haz que te vea ya la fulanita. Entonces, ¿qué hay dentro de esa persona? Esa dificultad, si la tuvo, fue el comportamiento que vio, es el registro que tuvo, de alguna manera no puede demostrar emociones. Y tiene pavor, no miedo, a perder el control. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se puede equivocar. Entonces, hay demasiada rigidez. Es una persona muy dura consigo misma, muy rígida, poco flexible. Entonces, una pareja que fueron conmigo, el Señor tenía todo este tipo de comportamientos y era la dureza. Y les decía, antes de querer trabajar la relación, hay que trabajar las heridas de cada uno. Y en este caso, porque ella le daba gracias a Dios que le había aceptado ir al psicólogo, pero era esa rigidez y esa dureza. Y dice, yo solo vine por esta vez. Porque para mí, eso de las terapias y todo eso no sirve para nada. Y cuando fuimos como entrando un poquito en esa parte de que él no era esa persona rígida. Estaba súper herido. Que él tenía vulnerabilidad, que él era sensible, que no pasaba nada si él era un poco flexible. Entonces... Ahí bien pasan un montón de cosas bonitas. Por supuesto, pero nada malo. Nada pues. peligroso, sí. Sí, nada donde él pudiera sentirse atacado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque constantemente lo que hacen es buscar solo el perfeccionismo. Siempre buscar la ansiedad, a él le provocaba mucha ansiedad, buscar siempre el logro, lo bueno, el quedar bien con otros, el tener 100 puntos. Entonces imagínate en una relación de pareja vivir en ese perfeccionismo constante de no, esto no va aquí, esto va acá. Acá no muevas, no, mira, ya. Entonces, la pobre señora era un... Pero pobre tampoco, porque ella requería de él, ella trajo a alguien hacia su vida, pues. Así ella tenía sus propias heridas, pero de alguna Eran manera era tal para el vivir, me cual. decía, mire, voltea a ver y ya encontró ahí el defecto.
¿Y cuáles eran las heridas de ella? Ella tenía bastante de todas, Ujú. un poquito de todas. Pero tuvo Ahí muy está. fuerte, me recuerdo, la herida del abandono de la mamá. Entonces, la herida del abandono de la mamá con alguien, con una herida profunda de injusticia y humillación. Entonces, por eso es tan importante no juicios, no solo atacar a la otra persona, sino primero ver hacia nosotros y asumir realmente esas consecuencias de lo que se está viviendo y de lo que se ha vivido. Pero ¿qué hago con eso? Me hago cargo. La otra persona solo me va a mostrar aquello que yo Me tengo está dando un regalo. minimizado, claro. O lo tengo maximizado o lo tengo minimizado, pero es solo mi oportunidad para hacerme consciente de aquellas cosas que no están sanas en mí. Y que para muchas personas ese tomar conciencia no es tan fácil, porque estamos acostumbrados a esconder todas las emociones, estamos acostumbrados a esconder todo aquello que nos pasa de una u otra forma para vivir en una apariencia. Porque fíjate que ahorita me haces pensar, por ejemplo, en ese caso que estabas poniendo, que cuando mencionaste miedo a perder el control, en el caso de la pareja, sería alguien que no tenía ningún control sobre nada, que todo el mundo decidía por ella, que todo el mundo, porque necesita ser tu complementario para que te sientas atraído por alguien que es tan opuesto a ti. Y es para que ambos, porque la invitación de la vida ahí es que ambos viajemos al centro. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? Entonces es al centro, ahí es donde está el equilibrio. Y el otro, desde yo quererlo ver como yo la pobrecita y el otro que desgraciado, me estoy yo radicalizando también en yo la pobrecita y lo lancé a él a la otra punta de él, el desgraciado. Es mi invitación a que nos vengamos juntos al centro, si es que quieren seguir como pareja. Y es que ahí fue lo interesante y lo bueno, de que llegaron a un punto en que sentían que los dos se estaban ahorcando. Uh-huh. Entonces, el poder darse la oportunidad de reconocer. Lo que hacían era, venimos aquí con usted, no solo a intervenir, sino como ayudarlos a indagar y a explorar, ir más adentro, porque ambos eran muy racionales. Entonces, su vida se llevaba a cabo a través de lo que ellos consideraban que era lo mejor, pero vivían, entonces estaban ya como muy acostumbrados a vivir peleando, así que hubo un punto en que ella dijo no más. Pienso yo en eso del racionalismo, cuánto hay ahí del se supone y el debería. Para mí esos son lenguajes de la herida de la injusticia. El debería era, por eso te digo, imagínate el perfeccionismo. El perfeccionismo es, ahí no está ese nanito, no debería estar acá. Uh-huh. Hubieras, y el debería y el hubieras. Uh-huh. Y entonces estoy en ese constante atacar al otro, porque para mí no es perfecto. Entonces, las heridas que la otra persona puede traer, esta pareja se las está afianzando así como si así eres, claro. ¿Verdad? Y cada que yo le ataque a alguien que no es perfecto, yo me estoy atribuyendo, yo sí soy perfecta. Uh-huh. Y ahí estás también en herida. Ahí estás también en herida. Cualquier polo es herida. No creas tú que porque tú tan ordenada, pero hay de aquel que consiga locura, se le ocurra cambiar los colores en el orden en el que tú decís que van en el closet. Eso es una herida. Total. Esa rigidez es una herida tan herida como el que es desmadrado y desordenado. Total. Entonces nada más eso simplifica la tarea esta que tú les pusiste a hacer desde el principio. Es cuánto te choca algo de quién, qué te choca de quién. Tú lo tienes en el polo opuesto. Tampoco estás en lo correcto. Vete al centro. Que no se lo haces a la Mara, no se lo haces a tal, te lo haces a ti. Ahí está peor. Y lo peor
es que hemos aprendido a minimizarlo porque es a nosotros a quienes nos lo hacemos. O sea, le damos más valor y más importancia a tratar bien a los demás y en tratarnos con la punta del zapato a nosotros mismos. Y eso duele. Porque si no estás tú para ti, ¿quién pretendes que esté por ti y para ti? Algo que a ellos les ayudó muchísimo fue escribir. ¿Te acuerdas aquel ejercicio de 0 a 7, 7 a 14? Porque ahí le ponían sus adornitos y su parte racional, pero era así como dejarse llevar, ¿verdad? Hasta les sugerí música y todo de alguna manera para poder entrar en ellos, de decir, tómense momentos y no hagan la tarea juntos. Tómense su propio espacio, claro, para poder hacer esa conexión profunda, que es lo que no estamos acostumbrados y evadimos. No nos gusta estar con nosotros. Nos enseñaron a evadirnos. Y yo siempre les digo, los invito a un café con ustedes mismos. Y si no es café, y si no es un vaso de agua, una horchata, una jamaica, lo que quieran. Pero es darse esa oportunidad. No alcohol. Sí, no alcohol. Alcohol porque me duerme. Ahí estás evadiendo. Y evado, sino es realmente entrar en esa profundidad de lo que yo quiero conocer de mí. Porque hay una grandeza, hay muchos regalos acá adentro. De todo lo que he venido evadiendo, de todo lo que no quiero, pero yo les digo, siempre hay un regalo acá. Y algo que cuando logramos sacarlo, nos vamos a sorprender de la maravilla que hay. Sí. Dicen de mí que tal y cual cosa. Ok, ¿qué dicen de usted? ¿Qué siente de lo que dicen de usted? ¿Cuánto valida usted de lo que dicen de usted? Usted puede quedarse, usted es rígida como el poste que está aquí afuera de mi casa con el alumbrado, o usted es alguien modificable, sensible, reconstruible. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Y nunca es tarde para empezar, nunca. Y que no nos lleve constantemente a la pregunta del por qué me pasó. ¿Por qué? Como decías tú, ¿por qué tuve esos padres? ¿Por qué? El sí a la vida es lo más hermoso. Porque bueno, estos padres me tocaron, eso me tocó vivir, ok. En congruencia y en amor la pregunta es, ahora, ¿de qué me hago cargo? ¿Qué acciones? Cuando hablo de congruencia estas acciones me van a llevar a esto. ¿Para qué? No se pregunten por qué, sino para qué esto les está sirviendo en este momento de la vida. ¿Para qué me tocó vivir eso? Para hoy darse cuenta que puede generar cambios, que puede ser una persona distinta, que si se lo propone, sí puede cambiar. Y hay 3 cosas aquí, que es un día a la vez, a su propio paso, en su propio camino. No el mismo camino es para todos. Varios coincidimos en algunos caminos. A mí sí me gusta así, chanín, chanín. A mí sí me encanta porque la sensación de sanar. Chanín, chanín. No, en serio. Y en Guatemala es chanín, chanín es pícale, rapidito. Dirían pali, 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 dirían en coreano. Es, ¿cómo se llama? Es que yo ya le encontré el gozo, el disfrute, el beneficio y lo que me aclara la mente y aliviana mi corazón. El estar, y no es que ando yo escarbando y rebuscando, no. Cuando aparece algo, ahí le entro al asunto y el asunto se deja ver, se deja sanar. Hoy en la mañana precisamente en la lección con la Gaby Sáenz de un curso de milagros que se trató hoy, dice, ¿qué les parece si paramos ahorita las consultas y nos vamos mejor a una psicoterapia grupal? Todo el mundo levantó la mano. Hermoso, hoy se trabajó algo hermoso y mira mis lágrimas, mi conciencia y en lo que ya se distrajeron en otra cosa, yo ya me fui a cerrar ese evento
a través de ir a mi niña y verla y decirle, perdónate Carolina por cómo interpretaste tal asunto y lo hiciste lo mejor que pudiste con el conocimiento y las herramientas que tenías. Entonces, perdoné nuevamente, todo tenía que ver con mi mamá y con mi papá, no de Carolina, de la humanidad. Entonces, y también fui con mis papás a decirles que se perdonaran ellos también, porque habían hecho lo mejor que habían podido a la hora de educarme a mí. Yo no puedo hablar por mis hermanos, pero sí puedo hablar por mí. Entonces, ay, esa sensación de paz, de liberación que te deja. Tú decime si yo cada oportunidad que hay de sanar, yo no voy a decir, yo levantar la mano y yo también quiero. Por supuesto que lo voy a hacer. Ya andar de víctima o de victimario, ninguna de las dos cosas es bonita. En las dos caras de la moneda se sufre igual. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, para mí la moneda que tiene de un lado la responsabilidad, tiene el otro lado la paz, tiene el otro lado, o está la libertad, está el amor, está la libertad, y así cada cosa tiene su otro lado, que si lo querés vivir en plenitud, hazte cada vez más consciente de ti, para que puedas darte más amor, más felicidad y más paz interior. Que todas esas tres cosas son esenciales, vienen siempre de dentro de ti, nunca vienen de fuera. Y algo especial también, y que creo yo que hemos vivido nosotras, que hemos hecho tanto por ser distintas, por tener una mejor versión de cada una de nosotras, es disfrutarlo. Sí. No es hacerlo a la fuerza y que mire el camino hacia arriba, porque si lo veo como una carga, como algo pesado, no va a funcionar. No es así. Sino es realmente entregarme al proceso de cambio y darme esa oportunidad de poder decir yo puedo. Los invito a que hagan afirmaciones. Eso les ayuda mucho también a confiar, a creer en ustedes, a generar cambios. Yo me recuerdo cuando empezamos con el tema de afirmaciones, post-it por todos lados, pegadito, recordándome la afirmación de yo soy capaz, yo soy alegría, yo soy amor. En fin, lo que ustedes sientan, pueden buscarlas googleando, etcétera, pero los invitamos a eso. Sí, para mí llegar al poderme ver, según lo que esté trabajando en el perdónate Carolina, hiciste lo mejor que podías con el conocimiento y las herramientas que tenías, habla de, me metí finalmente al carril de la aceptación. Y si yo acepto, si así fue, ya no tengo ningún interés en querer modificar las cosas que ya pasaron. Y eso me da una nueva realidad de qué sí quiero hacer con esta nueva sensación, con esta nueva herramienta, con este nuevo reconocimiento de quién soy yo, de hacia dónde quiero ir. Y ahí también voy sin prisa, voy dándole a cada día su propio afán, un día a la vez, a mi propio paso y en el camino que yo estoy sintiendo que este es el momento de este camino y hacerlo. Pero si me acorté, yo ya tengo 30 años en procesos terapéuticos, me hubiera tardado otros 30 más y no hubiera pasado nada. Absolutamente nada. No es la cantidad de tiempo que tiene uno en terapia. Es el tipo de conciencia que tiene uno cuando hace terapia. Exactamente. Entonces ahí es donde acortas el camino, lo suavizas, lo afinas, la aceptación te acorta, sí, acaba el dolor. Porque es el deseo de querer hacerlo, el deseo de cambiar. No es voy con la mano así, ve, y me llevan a la fuerza. No, a mí me trajeron, diría mi marido. No, así que gracias Silvuchis por haber traído hoy este tema y recordarnos que todo el mundo usa máscaras en la idea de pertenecer, en la idea de ser amado, en la idea de ser feliz y de tener paz, pero sucedió porque nos olvidamos que nosotros ya somos la felicidad, nosotros ya somos la paz, nosotros ya somos el amor. Y hay nada más que conectarnos con eso dentro de nosotros para poder salir hacia afuera pensando, hablando y sintiendo en coherencia más de eso mismo que ya te estás dando a ti para ahora
compartirlo con los demás. Porque dice hoy cabal en lo que oía, donde tomé las notas que leí hace un rato, que porque yo escogí los papás que escogí, es que aprendamos a ser como la naturaleza. En las leyes universales la naturaleza es pensé, cuando lo estaba escuchando visualicé la imagen de un árbol frutal, toma de la tierra sus nutrientes y del sol, porque ahí es donde se hace la fotosíntesis y todo para que él crezca y se desarrolle y la semilla que trae la información surja con todo lo que vino a hacer. Entonces toma y da. Un rosal toma y da rosas. Entonces, que nosotros pudiéramos aprender de eso, es la invitación de lo que estaba oyendo hoy en la mañana, es que tomemos como la naturaleza para ese crecer, ese surgir, ese resurgir, para dar, porque no es tomo y me lo quedo y no sea que se me acabe, no, tomo para dar. Entonces, me encantó. Qué bonita analogía, porque a la larga es eso, ¿verdad? Ahorita es ese tomar, pero tomar en libertad, no en carga, en ya no puedo más, no, sino es, como decías tú, un día a la vez, a tu ritmo, a tu paso, en alegría, en gozo, en aceptación, y poder realmente avanzar. Okay. Y avancé, subí una gradita, no importa si la gradita es de este tamaño, pero felicítate, date ese reconocimiento de que puedes realmente ir en un camino distinto. Ya ese tú, en esa gradita de a 1 milímetro, ya es un nuevo tú. Ya dejó atrás al viejo tú. Deja de irlo a despertar a cada rato. El cuate no puede hacer nada por ti. Tú hoy, ¿qué tienes para tomar de la vida y darle a otros? Mañana, dale a mañana su propio afán. Y si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda. La licenciada Alvarado te acompaña en todos esos procesos y a ella la puedes contactar por teléfono, por WhatsApp, por Zoom, por videollamada, por donde quieras. Ella está aquí en Guatemala y si tú estás en el extranjero, a través de él, más 502 5515 5081. Te lo repito, más 502 5515 5081. Gracias, Luchis. Gracias a ustedes, gracias a ti, Carol. Okay. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.